Ahora en día ya sabemos cómo son los dibujos animados que tienen la temática de terror o el misterio de por medio. Hay personas que afirman que en estos tiempos, comparado con las versiones de capítulos aterradores o cortometrajes bizarros de dibujos animados del pasado, los de ahora tienden a ser un poquito más detallado el miedo que pueden emitir. Pero en realidad, yo creo que los cortos de dibujos animados del pasado, que ahora se le consideran clásicos, eran bizarros porque escondían bien su tema principal de ese material. A lo que me refiero es que su música alegre y la intención de solo entretener te hacía que no vieras lo que en verdad trataba el corto. Algunos, por lo que mostraban, se le consideran como aterradores o espeluznantes. Otros eran turbios y en su mayoría, por lo menos los de esta lista, eran bizarros. Así que sin nada más que decir, aquí te presento 10 cortometrajes aterradores, bizarros y turbios de dibujos animados clásicos. Disney no puede quedarse afuera de este top, ya que en mi opinión los cortometrajes en blanco y negro siempre habían sido siniestros. No me digan por qué, pero siempre me han parecido de esa manera. La casa embrujada o The Haunted House es uno que toca cosas que dan temor. De por sí ya su nombre nos da a entender que la trama no es como los otros cortometrajes, sino que es una historia de Mickey que se queda varado en la nada y tiene que ir a pedir ayuda, y solo hay una casa. Así que este entra porque nadie le respondió. Mickey se da cuenta que no es cualquier casa, tenía tensión, y luego después de tanto indagar en ella, se le aparece una sombra que le persiguió por un rato. Lo que tenía este tipo de cortos de Disney era que siempre tenía un plot twist de música. Y sí, esa sombra quería que Mickey tocara una melodía. Y es ahí donde te das cuenta que muchas personas habían muerto en ese lugar y comienzan a bailar las calaveras de ellos. No solo eso, también comienzan a tocar parte de la melodía con sus huesos. Lo que para nosotros parece divertido, a Mickey no le daba gracia. Y nomás terminó esa canción. Este se fue de ahí y jamás nunca volvió. Agarrar un cortometraje de Betty Boop ya es sinónimo de ser algo turbio, porque en la mayoría de esas animaciones utilizan a este personaje de una forma sensual, como humor. Pero si le metes un poco de sentimiento del misterio, aparece Mystery Mouse. Todo es acerca de una noche en donde Betty Boop no podía dormir, porque sentía que había alguien en su habitación. Y en efecto, alguien dormía con ella al lado, y lo curioso de eso es que siempre le quiere quitar su blusa. Y en el corto puedes ver que es alguien que, si le ponemos nombre, es un fantasma. ¿Qué es lo que quería hacerle? Te lo dejo a tu criterio, pero desde ahí ya te das cuenta lo turbio que se pone. Luego aparece Bimbo, que te quiero contar que es un perro, solo que antropomorfo, o sea, se comporta como humano. Resulta que Betty está enamorado de este perro y su sensualidad hacia él la puedes ver. ¿Cómo se llama esto de estar enamorado de un animal? También te lo dejo a tu criterio. Cuando ya casi va terminando, tú ni siquiera sabes qué es lo que has visto, ya que se muestran escenas que para una caricatura es normal, pero para nosotros no tiene sentido. Quizás porque no sabemos la letra de esa canción, que es el nombre de esta animación. Pero aún así, te quedas con una cara de confusión si tú ves este corto animado. Silly Symphony tenía una manera bastante extraña de hacer sus cortometrajes. En la primera mitad de su corto animado, te mostraba algo que te generaba tensión e intriga. Y en la segunda mitad, había una animación con un musical. Y casi siempre terminaba con el personaje asustado y yéndose de ese lugar. Egyptian Melody es el nombre del cortometraje de este puesto. Es acerca de una araña que encontró una cueva en el desierto.
La forma de cómo entra es espectacular para lo que era en esa época, ya que te muestra un plano en 3D, pero con el formato de 2D, lo que nos daba a entender que la cueva era profunda. De repente esta pequeña araña se encuentra con varios ataúdes y unas momias comienzan a bailar. Yo no sé qué tenía esta empresa, que con cosas inertes hacía sus musicales, lo cual yo encuentro bastante extraño. Cuando estas momias terminan de bailar, la araña se esconde por el miedo a ellas y comienza la segunda parte, donde jeroglíficos hacen un musical y nos cuenta una historia de Egipto. Al final, todo se pone loco, pareciera que ocurrió un bug o algo por el estilo, ya que todo va muy rápido y la araña no sabía qué es lo que pasaba. Con mucha valentía, la araña salió de ahí mucho más rápido de cómo entró y quién sabe para dónde se fue, todo por el miedo que le causaba ese lugar. Si te dijera que vieras el cortometraje antes y luego vengas, yo te preguntaría, ¿de qué trata el cortometraje? La mayoría no encontrará sentido en este tipo de animaciones porque siempre era para divertirte, y esto ocurre por esos sonidos. Pero si quieres encontrarle una historia a la animación que estás viendo, yo te diría que es hacerte ver que el infierno es divertido. Su nombre es Hell's Fire, que en español sería Llamas del Infierno, y se trata de un niño que junto a su perro escalan un volcán donde tiran una roca y le cae al diablo. En consecuencia, el diablo se los lleva y prácticamente ese es el infierno, donde hay fuego por todos lados. Ahí te demuestran con cada personaje que aparece los pecados capitales, un pecado capital cada quien, y también resulta que hay un hombre que el diablo emborracha, mientras los otros personajes se ríen. El niño que llegó con mucho temor ahí, ahora disfrutaba lo que el diablo le hacía a este hombre. Son por estas razones que yo considero que este tipo de cortometrajes eran extraños, turbios y tétricos, porque divertidas son, pero sus historias tienen un humor negro que no se lograba ver en esos tiempos. Una de las empresas que quería competir en el ámbito de las animaciones animadas del pasado era Paramount Pictures, y creó varios personajes icónicos que todavía se recuerdan ahora en día. Uno de ellos era Bimbo, pero entre Paramount y Disney, creo que Paramount se lleva la corona entre lo turbio y raro, con un humor tosco, pero al mismo tiempo amigable para los niños. Sé que he dicho una locura, pero es que no puedo describir de otra manera algunos cortometrajes que Paramount tenían. En esta vez es la iniciación de Bimbo. Los sonidos son caricaturescos, igual que la melodía que emite. Sin embargo, cuando sacas eso de lado y te pones a ver qué está pasando en esa historia, te das cuenta que hay una secta en este lugar que le pregunta a Bimbo si quiere estar en ella. Bimbo no acepta, y entonces aquí llega una secuencia de acontecimientos en donde, si tuviera que describirlo, sería que intentan matar a Bimbo. Como lo he dicho antes, todo es maquillado de una forma family friendly, pero lo lógico de esa historia es que quieren quitarle la vida porque no quiere entrar a esa secta. Se lo preguntan varias veces y de nuevo aparecen nuevas formas para quitarle la vida. Esta al final acepta, pero cuando lo hace es de una manera turbia. Aparece Betty Boop y se le insinúa su sensual cuerpo. Prácticamente lo seduce, lo que termina culminando a que éste entre a esa secta por la artimaña de una mujer. Nunca vamos a saber por qué en el pasado se ocupaba demasiado el elemento de las calaveras para hacer humor. Y no es que solo Disney lo haya hecho, sino todas las compañías que en ese momento creaban estos dibujos animados. El que está en este puesto se llama Magic Mommy y tiene los mismos elementos que he dicho antes.
Lo extraño es su trama. En una cárcel alertan a los vigilantes que alguien se había robado un ataúd y resultó ser una calavera quien quién sabe cómo está viva y se lleva ese ataúd a un escondite que está en un tipo cementerio y en lo profundo de la tierra. Luego nos damos cuenta que este ser es un tipo brujo que hace magia para encerrar a los vigilantes y también para darle vida a esa mujer. Pero se pone peor porque al darle vida, este brujo la pone a bailar enfrente de muchas calaveras que están vivas. Ya aquí te hace cuestionarte el contenido de este cortometraje. Como por ejemplo, este ser mágico sacó un ataúd con el cuerpo inerte de una mujer. Obviamente, esto en la vida real sería un acto atroz, pero como está maquillado con sonidos alegres y musicales, muy pocas personas cayeron en la idea principal de esta animación. Ahora veamos uno de los cortometrajes más bizarros y extraños que tiene como temática la celebración de Halloween. Te presento a Toby, un personaje bastante antiguo que se considera pertenecer a un grupo clásico allá por los años 40. Resulta que Toby estaba tocando con normalidad un piano celebrando Halloween y de repente un personaje tipo alce comienza a comerse todo. No me preguntes por qué, solo es así. Hasta que al final se comió las teclas del piano. Luego Toby le pega y comienza a tocar el cuerpo como si fuera piano. Pero espérate, luego de eso llegan las 12 y como era Halloween pasó una bruja cerca de ahí y vemos escenas como el esqueleto de un pájaro vivo, las calaveras que no pueden faltar. La cosa es que esa bruja llega a esa casa y luego se da una escena bizarra en donde Toby no tiene el control de lo que hace porque ya está asustado de lo que está viendo. Y esa escena es el cuerpo de un pájaro tomando algo de color, quién sabe, negro, y como es una calavera, el líquido le traspasa, pero viene otra pequeña calavera y toma de donde le sale a la primera calavera de pájaro, y así sucesivamente hasta estar pequeñito. Luego se da cuenta Toby que ha estado ahí junto a un montón de fantasmas celebrando Halloween y casi al final pasa algo que no se entiende, ya que Toby emite un sonido que no tiene sentido y no se sabe qué es, pero ahuyenta a los fantasmas y al final de un huevo sale un fantasma. Cosa más bizarra no puede existir. Columbia Pictures también se alió a Silly Symphony y creó su propio musical. Como dato curioso, ellos fueron los que crearon las calaveras que bailan que aparecen en los cortos de Mickey. Sin embargo, Columbia no quería eso y se puso más turbio. Quería demonios. Es que no sé cómo llamarlos a los que aparecen ahí. Diablillos, diablos. La cuestión es que ellos bailan una melodía clásica. Yo iba a dejar a este cortometraje afuera porque el simple hecho de que sean diablos o calaveras no implica que esté en este top, a no ser que exista algo extraño. Y sí que lo hay. Una de las escenas más raras es cuando le sacan leche a una vaca que es demonio. Y esa leche, que es como un tipo agua con fuego y que cuando la ves no le puedes hallar lógica, te quedas pasmado. Otra es cuando le da de comer a sus mascotas y sus mismos sirvientes son la comida. Obvio, ¿y qué esperábamos del diablo? Pero se ve turbio. Al final no tiene ni sentido porque supuestamente están en el infierno y este cae mucho más abajo, donde supuestamente se muere. Pero es que ya estaba en el infierno, que más abajo puede estar. Pero si se ponen a pensar, ¿qué crees que tenían en el pasado con este tipo de cosas? Las calaveras bailando se entienden más porque su diseño no es que te asuste, pero demonios, ahí sí es rarísimo.
Quizás tú pienses que yo saco de contexto las cosas y que ninguno de estos son puestos para estar en este top. Si es así, con este puesto me darás la razón. The Shriek es un cortometraje perteneciente al personaje de Oswald. Ahorita te he puesto algunas escenas de este capítulo. Así nomás, es cualquier animación antigua de un dibujo animado clásico. Pero el tema principal de por qué este personaje persiga a Oswald y a su novia, no lo creerás. Pues resulta que este personaje es un tipo delincuente que secuestra a la novia de Oswald cuando ellos estaban disfrutando de un paseo en el desierto. Este se lleva a la novia a un tipo museo donde criaturas tipo cráneos, porque estos no faltan, estaban vivas. Sin embargo, a Oswald le daba igual, porque lo que quería era rescatar a su novia. Te mostraré la siguiente escena y me dices qué piensas al respecto. En la escena, tú puedes ver cómo este rufián tiene en sus manos a la novia de Oswald y la está besando. ¿Qué crees que lo hubiera hecho si Oswald al final de la animación no lo hubiera rescatado? Por obvias razones, le iba a hacer cosas malas y que no puedo decir en este video. Y si lo quieres ver de peor manera, imagina que la novia de Oswald es una niña. ¿Qué le hubiera hecho o cómo se consideraría ese acto? Y esto no es sacada de contexto. Simplemente esas eran las tramas turbias que los antiguos dibujos animados tenían. Ya apareció en otro top, pero al ver de nuevo este corto, se pone más turbio porque logré entender cosas que en su primer momento, en aquel top donde fue mencionado, no logré ver. The Old Man in the Mountain es un corto de Betty Boop muy controversial. En aquel entonces yo te había dicho que ese personaje que era protagonista de este corto tenía a Betty atrapada en una cueva, y el musical en donde ellos estaban bailando es prácticamente este viejo seduciendo a Betty. Al ver que no cede, pues quiere estar con ella a la fuerza, y Betty escapa y al final hay un final feliz. Lo que no te dije es un detalle turbio. Cuando Betty se va arriba de la montaña, hay una parte donde aparece una mujer donde está llorando y Betty le pregunta ¿qué sucede? La señora responde, el viejo de la montaña, y luego enseña a unos niños que se parecen al viejo de la montaña. Dime qué te da a entender cuando ves a esta señora llorando con esos niños parecidos a este personaje. ¿Qué le habrá hecho? Ahí está lo turbio. Por si no bastara de querer hacer lo mismo con Betty, pues con esto te das cuenta que no sería la primera vez. Ahora sí te percatas que los cortometrajes del pasado eran realmente bizarros. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima.